Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, está cambiando las reglas del juego en inteligencia artificial. Totalmente. Hablamos de cómo se crean los modelos de IA, pero no cómo se hacía antes. Hay un cambio de enfoque, bastante radical, diría yo. Sí. Centrado en los llamados modelos de base o Foundation Models. La pregunta clave es: ¿cómo hemos pasado de tener que construir cada IA desde cero a poder usar estos gigantes preexistentes? Pues es un cambio fundamental, la verdad. Antes, como bien dices, si necesitabas una IA para algo muy concreto, no sé, para mantenimiento predictivo en una fábrica, Por ejemplo, pues tenías que arrancar un proyecto larguísimo, buscar datos específicos, prepararlos, diseñar el modelo, entrenarlo, semanas, meses, validarlo. Un proceso a medida, muy costoso, muy lento para cada cosa nueva. sí, sonaba a mucho esfuerzo, quizás a veces, pues a reinventar la rueda, ¿no? Un poco sí. Y justo ahí entran los modelos de base. La idea es, centralizar ese esfuerzo titánico inicial, ¿Centralizar? ¿Cómo? pues construyendo un modelo único, enorme, potentísimo y sobre todo muy generalista, entrenado con una cantidad de datos bestial y muy variada. Vale. Imagínatelo como fabricar un motor súper potente y versátil. Una vez tienes ese motor, pues ya lo puedes adaptar con cierta facilidad a tareas distintas, ¿no? Entiendo la analogía del motor. Pues el modelo base es eso, es ese motor fundamental. Vale. Y las fuentes que manejamos ponen un ejemplo muy claro. Dicen: si necesitas una IA que traduzca lenguajes de programación, de Python a Java, por decir algo, Ajá, en lugar de empezar de cero, partes de un modelo de base, que ya entiende de lenguaje, de lógica, y lo especializas con datos de Python y Java. exacto. La gran promesa, entonces, es crear estas IAs específicas muchísimo más rápido. Suena muy bien, pero ¿cómo se hace? Porque imagino que tendrá su miga. Parece que hay un proceso bastante definido. Efectivamente, las fuentes describen un flujo de trabajo bastante claro, sí. Podemos dividirlo en 5 etapas clave. Es como un viaje, ¿no? Desde los datos en bruto hasta tener una IA funcionando y especializada. Perfecto, pues hagamos ese viaje. Empecemos por el principio de todo. Paso 1. Preparar los datos. Algo que siempre es vital en IA, pero aquí la escala parece, diferente. Totalmente diferente. Hablamos de cantidades de datos que cuesta imaginar, potencialmente petabytes. Petabytes, esos son 1000 terabytes. 1000 terabytes. Sí, para hacerse una idea. Y no vienen de un solo sitio, ¿eh? Pueden venir de docenas de fuentes distintas. O sea, una mezcla. Una mezcla, sí. Datos de fuentes abiertas, públicas, piensa en trozos enormes de Internet, Wikipedia, libros, código de GitHub, artículos. Y también datos propietarios de una organización, sus registros, bases de datos internas, historiales de soporte. Una amalgama gigantesca y heterogénea. Vale, reunir todo eso ya es un reto en sí mismo, pero supongo que no es solo amontonarlo. ¿Qué se hace con esa montaña de información? ¿Cómo se prepara? Pues ahí empieza un proceso de curación muy, muy intenso. Y fundamental para la calidad final del modelo. Hay varias tareas. Primero, la categorización. Categorización. ¿Qué es cada cosa? Esto es texto en inglés, esto es alemán, esto es código Java, estos son conversaciones de clientes en español. Hay que saber qué tienes entre manos. Organizar antes de usar. Lógico. ¿Y después? Mencionabas curación. Eso suena a limpieza, ¿no? Exacto. Aquí entran los filtros. Y son críticos de verdad. Se aplican varias capas. Primero, para quitar contenido problemático. Problemático tipo... Pues discurso de odio, lenguaje muy soez, contenido abusivo, discriminatorio, desinformación clara. No quieres que el modelo aprenda esas cosas y las repita. Sería un desastre. Claro, es un punto delicado, pero... esencial. Intentar que no herede lo peor de Internet, básicamente. ¿Qué más se filtra? Pues también se busca material con derechos de autor. Entrenar con contenido protegido sin licencia te puede meter en líos legales gordos. Ya me imagino. También se busca y elimina información privada o sensible, DNI, datos bancarios, médicos y, claro, duplicados. Si algo aparece 1000 veces, puede sesgar al modelo. Se busca un conjunto de datos lo más limpio, seguro y representativo posible. Entiendo. Un trabajo de ingeniería de datos brutal y con muchas implicaciones éticas y legales. ¿Y qué sale al final de esta fase? ¿Cuál es el resultado tangible?
Pues lo que se llama un archivo de datos de base. Es el conjunto ya curado, limpio, listo para dárselo al modelo. Vale. Y un detalle clave que remarcan las fuentes. Este archivo se puede versionar y etiquetar. Se crea una especie de carta de datos. ¿Carta de datos? Sí, un documento que dice qué fuentes se usaron, qué filtros se aplicaron, con qué configuración exacta. Esto es vital para la gobernanza, para la trazabilidad, para poder saber, meses o años después, con qué datos exactos se entrenó un modelo. Un registro auditable, indispensable. Gobernanza desde el minuto 1. Me gusta. Vale, tenemos el archivo de datos base, versionado, documentado. ¿Y ahora? ¿Cómo empieza a cobrar vida ese motor? Entramos en el paso 2, entrenar el modelo, supongo. Eso es. Con el archivo listo, lo primero es elegir qué tipo de modelo base vas a entrenar. Porque no todos son iguales, ¿eh? Hay diferentes familias. Ah, ¿no? Pensaba que era como un modelo base. No. Están los modelos generativos, como los de ChatGPT o DALL-E, que crean contenido nuevo, texto, imágenes, código. Luego hay otros, los encoder only, que no generan tanto, sino que se centran más en entender, clasificar. Van muy bien para análisis de sentimiento, por ejemplo. Vale. Y también hay modelos más ligeros, que consumen menos, y otros gigantescos, con cientos de miles de millones o incluso billones de parámetros. Has dicho parámetros. Para quien no esté tan metido, ¿qué son exactamente? Suena importante. Sí, es un concepto clave. A ver, los parámetros son como las perillas internas del modelo. Millones o miles de millones de pequeños ajustes numéricos. Vale. El entrenamiento consiste en mostrarle los datos y que el sistema vaya ajustando esas perillas automáticamente, una y otra vez, para aprender a hacer lo que quieres, como predecir la siguiente palabra o clasificar una imagen. Ujú. Cuantos más parámetros, pues, potencialmente más capacidad de aprender cosas complejas, pero también más caro de entrenar, claro. Entendido. Entonces, eliges el tipo de modelo según para qué lo quieres, más o menos, y le das el archivo de datos base. Tal cual. No exactamente. Antes hay un paso intermedio crucial, la tokenización. Tokeniza. Tokenización. Los modelos no leen palabras directamente. Descomponen el texto en unidades más pequeñas llamadas tokens. Ajá. Un token puede ser una palabra entera, como casa, o un trozo como pre o mente, o un signo de puntuación. Es su unidad básica de trabajo. Ese archivo de petabytes se convierte en billones o incluso trillones. ¿Trillones? Madre mía, qué escala. Y con esa barbaridad de tokens empieza el entrenamiento de verdad. Aquí entra la potencia de cálculo a lo bestia, ¿no? Aquí es donde se necesita la artillería pesada, sí señor. Entrenar un modelo de base grande es una tarea monstruosa. Puede llevar semanas, incluso meses de cálculo sin parar. Semanas o meses. Sí. Y no vale un ordenador potente. Necesitas clústeres enormes con miles de GPUs. Las tarjetas gráficas, ¿no? Las que usan los gamers, pero a lo grande. Exacto, esas, pero miles. Son chips especializados muy buenos para estos cálculos masivos en paralelo. Miles de ellas, funcionando juntas sin descanso, ajustando esos miles de millones de parámetros. Es una inversión económica y energética considerable. Miles de GPUs durante meses. Buf, eso pone en perspectiva el esfuerzo, desde luego. Pero la clave, volviendo al inicio, es que este esfuerzo gigantesco se hace una vez para crear el modelo base, ¿no? Precisamente. Esa es la gracia. Una vez completado este paso, que es vamos de lejos el más costoso en cálculo y energía, ya tienes ese motor fundamental construido. La capacidad básica de entender lenguaje o generar o lo que sea, ya está ahí. El trabajo pesado, el levantamiento gordo, ya está hecho. Vale. Modelo construido después de un esfuerzo titánico. Pero como cualquier cosa nueva y compleja, habrá que probarlo, ¿no? Antes de usarlo. ¿Cómo te aseguras de que funciona bien? Supongo que ese es el paso 3, validar. Exacto. No vale con decir ya ha terminado. Hay que evaluarlo objetivamente, y eso se hace con benchmarking. Benchmarking. Suena a pruebas de rendimiento. Eso es, sometes al modelo a una batería de pruebas estándar, los benchmarks. Son como exámenes, ¿sabes? Conjuntos de problemas y métricas ya definidos que miden distintas cosas. Comprensión lectora, lógica, mates, código, traducción, según el modelo. Compara sus resultados con los de otros modelos en esas pruebas públicas y así sabes más o menos su calidad.
dónde es bueno y dónde flojea. Y me imagino que esos resultados no se quedan en una servilleta, se documentan formalmente. Fundamental. Se crea lo que llaman una carta de modelo, una model card. Es como la ficha técnica del modelo. Ah, vale. Describe su arquitectura, dice con qué versión del archivo de datos base se entrenó, enlazando con la carta de datos del paso 1, y detalla los resultados de los benchmarks. Da transparencia sobre qué puede hacer, qué no y cómo se evaluó. Entiendo, trazabilidad total. Carta de datos, entrenamiento, carta de modelo. Y es interesante lo que dicen las fuentes. Hasta aquí, todo este proceso ha sido cosa de un perfil muy específico. Sí, principalmente del científico de datos, del experto en Machine Learning profundo. Son los que entienden la arquitectura, los algoritmos, la preparación masiva de datos, la evaluación rigurosa. Pero aquí, justo aquí, es donde la cosa empieza a cambiar de forma muy interesante. Aquí viene el giro de guión, entonces. Entramos en el paso 4, ajustar, o fine-tuning, como dicen. Y parece que entra un nuevo actor en escena. Correcto. Y este es uno de los puntos más potentes de todo este enfoque, creo yo. Entra en escena el desarrollador de aplicaciones. El desarrollador normal, digamos. El desarrollador de software, sí. Y lo realmente notable, lo que democratiza el acceso a esta IA avanzada, es que esta persona no necesita ser un crack mundial en redes neuronales ni en mates complejas. Su papel es distinto, es usar ese modelo base ya entrenado y validado como si fuera una herramienta superpotente y adaptarla a lo que necesita. ¿Adaptarla cómo? ¿Qué hace exactamente con el modelo base? Pues interactúa con él de formas mucho más ágiles. Por un lado, puede empezar simplemente hablando con el modelo, usando prompts. Las instrucciones, las preguntas que le haces. Aprender a hablarle a un genio muy listo pero que necesita instrucciones claras. El famoso prompt engineering, que está tan de moda. ¿Y algo más aparte de encontrar el prompt perfecto? Sí, y esto es clave para especializarlo. El ajuste fino o fine-tuning. El desarrollador puede darle un conjunto de datos adicional. Pero ojo, mucho más pequeño y súper específico para su tarea. ¿Pequeño cómo? Pues mira, si quiere que el modelo base, que sabe de todo un poco, se convierta en un experto respondiendo preguntas sobre los manuales de un producto concreto de su empresa, ¿Vale? le puede dar ejemplos de preguntas y respuestas solo sobre esos manuales. Unos cientos, quizá unos miles de ejemplos. No millones ni billones. Con esos pocos datos específicos se hace un entrenamiento adicional muy corto y muy enfocado. O sea, no es volver a entrenar todo de cero. Es como darle un empujoncito final en una dirección muy concreta. Como si al motor versátil del principio le ajustáramos algo para una carrera específica. Exactamente esa es la idea. Ese ajuste fino especializa al modelo base generalista. Mejora muchísimo su rendimiento en esa tarea particular sin tener que recalcular todos los miles de millones de parámetros originales a lo bestia. Siguiendo tu analogía, es más como ajustar la electrónica del motor para un circuito, no reconstruirlo entero. Y la consecuencia más bestia de esto, entiendo, es la velocidad. ¿Qué diferencia hay con la forma antigua de hacerlo? La diferencia es abismal, radical, de verdad. Esta fase de ajuste, probar prompts, preparar ese pequeño dataset, hacer el fine-tuning, se puede hacer en horas. O, como mucho, días. ¿Horas o días? Sí. Compara eso con los meses o a veces años que podía llevar construir un modelo especializado desde cero, con una capacidad parecida. No es una mejora pequeña, ¿eh? Es una aceleración brutal en el ciclo de desarrollo de IA. Permite probar ideas y sacar cosas a producción a una velocidad que antes era impensable. ¿Horas o días? ¿Frente a meses o años? Eso sí que cambia el panorama por completo. Abre la puerta a experimentar muchísimo más. Vale, y una vez que el modelo está ajustado y listo para su misión, último tramo del viaje. Llegamos al paso 5, desplegar el modelo. Una vez ajustado y, claro, validado para esa tarea específica, el modelo está listo para salir al mundo real, para ser útil, y se puede desplegar de varias formas. ¿Cómo? Pues una forma común es ofrecerlo como un servicio, a través de una API. Las aplicaciones le mandan peticiones, un texto a traducir, una pregunta, y reciben la respuesta del modelo, que está corriendo en un servidor central. Vale, la opción en la nube, digamos. Eso es. Pero hay otras. También puedes embeber el modelo, meterlo directamente dentro de la aplicación. ¿Dentro de la app? Sí, que corra más cerca del usuario, en su móvil, en su ordenador o en servidores locales cercanos, lo que llaman la red de borde o Edge Network.
Las fuentes mencionan red HFN, que probablemente vaya por ahí, por red híbrida o federada, computación distribuida. ¿Y qué ventajas tiene eso? Pues, respuestas más rápidas, menos latencia, que funcione sin conexión a Internet, o por temas de privacidad, que los datos no tengan que viajar tanto. Interesante lo del Edge. ¿Y una vez desplegado, se queda ahí quieto para siempre o sigue vivo? Que va para nada estático. El despliegue es el principio de su vida útil, no el final. Es súper importante monitorizar cómo va en el mundo real. Vigilarlo. Claro, responde bien, da errores raros, hay cosas nuevas que no sabe manejar. Esa información del uso real es oro puro. Se usa para hacer más ciclos de ajuste fino, para ir mejorándolo poco a poco, o incluso para saber qué mejorar en la siguiente versión del modelo base. Es un ciclo continuo, mejora y adaptación. Vale. Este flujo de 5 pasos, preparar datos, entrenar, validar, ajustar y desplegar, tiene toda la lógica del mundo. Pero coordinar todo esto, desde los petabytes hasta el despliegue y la monitorización, suena a una orquestación importante. No parece trivial montar todo este tinglano. No, no lo es, en absoluto. Requiere experiencia, infraestructura, herramientas. No es moco de pavo. Y precisamente por eso, las fuentes comentan que ya están saliendo plataformas diseñadas justo para gestionar todo este ciclo de vida. Dan un ejemplo concreto, la plataforma Watson X de IBM. Ah, Watson X. ¿Y cómo encaja esa plataforma en las 5 etapas que hemos visto? Pues, según lo que cuentan, está diseñada justo para cubrir todo el flujo. Se basa en 3 componentes principales que se alinean con las fases. A ver. Primero, hablan de WatsonX.data. Lo describen como un Data Lakehouse moderno. Esto viene a ser una mezcla entre un Data Lake, para guardar muchísimos datos brutos y variados, y un Data Warehouse, más estructurado y gestionado. La idea es que WatsonX.data te ayude a conectar con tus datos originales y facilite la preparación y curación de la fase 1. Vale, una base para los datos. ¿Qué más? Luego está WatsonXis.governance. Este se centra en lo que decíamos de la documentación y la trazabilidad. Gestiona las cartas de datos de la fase 1, las cartas de modelo de la fase 3. Busca asegurar que todo sea transparente, auditable, que cumpla normativas. Gobernanza, vamos, algo cada vez más crítico. Gobernanza integrada, lógico. ¿Y el tercer pilar? El tercero es WatsonXis.ai. Este es el entorno, como el taller donde entra el desarrollador en la fase 4. Le da las herramientas, acceso a modelos base ya entrenados, de IBM o de otros, y la infraestructura para jugar con prompts, interactuar y hacer el fine-tuning para especializar el modelo. Es la interfaz para esa adaptación rápida. Entendido. Y comentan que todo esto corre sobre Red Hat OpenShift, la plataforma de contenedores de IBM, lo que sugiere que se puede desplegar en distintas nubes o en local, nube híbrida. Bien, parece un intento de dar una solución completa para esta nueva forma de hacer IA. Entonces, si damos un paso atrás y miramos todo lo que hemos hablado, ¿cuál es la gran idea? El mensaje principal con el que nos quedamos. Pues la idea fundamental yo creo es que los modelos de base suponen un cambio de paradigma real. De verdad. Pasamos de un modelo casi artesanal, donde cada IA se construía desde cero con un esfuerzo brutal, Sí, a un modelo más industrializado, donde podemos adaptar modelos potentísimos que ya existen, que ya saben mucho del mundo en general, a tareas súper específicas. y las consecuencias de eso son enormes, imagino. Sí, yo diría que 2 principales. Primero, una aceleración drástica. Lo que decíamos, de meses o años a días u horas. Eso permite innovar mucho más rápido. Claro. Y segundo, una democratización. Al bajar la barrera de entrada, ya no necesitas un ejército de científicos de datos para hacer una IA potente. Un desarrollador puede adaptar un modelo, pues se abre la puerta a que muchas más empresas, más gente, pueda crear y usar IA avanzada. Potencialmente libera muchísima creatividad e innovación. Democratización y aceleración. Son 2 palabras muy potentes, ¿sí? Y esto nos deja con una reflexión final, que quizás va un poco más allá de las fuentes, pero que sale sola, ¿no? Si ahora es mucho más rápido y fácil crear IA muy especializada, ¿qué tipo de herramientas o servicios de IA súper nicho que antes ni nos planteábamos por coste o tiempo podríamos empezar a ver? Pienso en, no sé, asistentes para profesiones muy concretas, herramientas de diagnóstico para enfermedades raras, copilotos creativos para estilos artísticos súper específicos.
¿Qué puertas inesperadas va a abrir esta capacidad de adaptación tan rápida? Sin duda algo en lo que seguir pensando.